Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Hola, bienvenidos a este debrief. Nuevamente estamos con Elsa María Nieto. Yo soy María Paula Cabrera. Hoy seremos su host y estaremos compartiendo con ustedes unas reflexiones o insights de la conversación que tuvimos en el episodio anterior con María Claudia Valencia. Bienvenida, Elsa. Qué rico hacer esta grabación juntas y poder darle un poco más de profundidad o de como escudriñar esas palabras y esos mensajes tan lindos que nos trajo María Claudia en la sesión anterior. Hola, qué lindo volver a retomar el tema. Fue inspirador escucharla y creo que tenemos lindos mensajes para compartir con la audiencia de hoy. Bienvenidos todos, feliz día, tarde, mañana, noche, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando, y bienvenidos a esta conversación. Bueno, ¿te parece si arrancamos con esta reflexión que hacíamos juntas de lo que María Claudia nos inspiraba, pero que además conectaba con otras entrevistas y con otros agentes de transformación a quienes hemos entrevistado y que también conocemos, donde empezamos a ver cosas en común entre todos, ¿no? Y tal vez este mensaje puede llegar a quienes nos están escuchando de una manera que puedan conectar y ver que es posible sembrar, es posible generar cambio en el mundo. Entonces, arranquemos, si te parece, con estas cosas en común que hemos encontrado, aprovechando lo que nos traía María Claudia y que se repite, que vemos como una constante. ¿Mm? Súper. Sí, y es lindo ver cómo empezamos a identificar estas actitudes, acciones, momentos que traen nuestros agentes a quienes hemos entrevistado. El primero de ellos que llama la atención es que muchos hablan de que su proceso empieza primero, de que la transformación del sistema, del mundo, de lo que traen hacia afuera generalmente parte por un proceso personal, que como te decía ahorita, yo lo veo mucho como un proceso de toma de conciencia, como de salir de la transparencia, de empezar a darme cuenta que las cosas tal vez no son como yo quisiera, o que hay cosas que no quiero permitir, o que hay cosas que quiero cambiar. Y desde un proceso como de darme cuenta y de toma de conciencia, salimos a tomar aire y a tomar fuerzas para llevarlo también hacia una transformación afuera en los sistemas. Y Y adicional, dale, no, dale, dale, dale. no, que me encanta eso que dices y que con María Claudia oíamos, ella nos comentaba cómo este viaje de conciencia inició desde su infancia. Ella se regresaba a sus padres, se regresaba a sus valores, se regresaba a las conversaciones que escuchaba en casa, los mensajes que ellos también le traían de perseverancia, de esfuerzo, de trabajo en equipo, de estar con otros. Y pues, por supuesto que al ir pasando su vida, ella fue reforzando y llevando a la práctica y aprendiendo cada vez más. También hay que cuando lo traes, y ella nos hablaba como de su historia y de cómo traía cosas desde su infancia. Y también cómo a veces el mundo le presentó cosas en el camino, ¿no? Como tal vez yo no quiero, no inició por querer cambiar y transformar el sector público, pero se fue encontrando invitaciones y situaciones que le mostraron realidades en donde vio el problema del cual se enamoró, ¿no? En donde aparece esta sensación de que las personas no están siendo escuchadas, que es lo que ella trae en su origen de por qué empieza a querer ser la voz de esas personas, de cómo no se están escuchando ciertos actores, ciertas comunidades, y cómo empieza a aparecer en ella la deseo y la intención de la cual quieren hacer causa. Sí, y tomo de ahí este problema del cual ella se enamora
ella nos hablaba mucho del gran impacto que fue empezar a sentir o empezar a escuchar y ver de frente la necesidad de conectar con personas en población vulnerable y de empezar a darse cuenta de una realidad de la cual a veces estamos muy alejados. Eso me llegó mucho al corazón. Se conecta también con parte de mi historia, como cada vez que estamos y buscamos ser parte de la solución, nos vamos encontrando como con estos mensajeros que empiezan a hablarle a nuestra alma y empiezan a invitarnos a estar presentes y a servir de una manera muy distinta y de una manera muy sentida, con mucho sentido. Y bueno, conectemos entonces con el tercer punto en común, llamémoslo punto, elemento, característica que vemos aquí en los agentes de transformación. Y este sería la capacidad de elegir el ser parte de la solución. ¿Sí? Viene conectado con el identificar un problema en el mundo, pero con la elección de ser parte de esa solución. Y ella nos hablaba de ser voz de los que no tienen voz. Esto me pareció precioso, creo que lo articuló con nosotras, creo que le fue saliendo muy natural. Y a mí personalmente se me pararon los pelos al escucharla cuando decía, es que yo quiero ser la voz de estos que aún no son escuchados, de estos que no tienen voz. Poder abrir los espacios, poder invitar diferentes actores a que sean parte también de la solución, escuchando a estas voces que tanto necesitan ser escuchadas. Sí, poder hablar por el que no puede hablar, ¿no? Como ponerse en el lugar y tomar acción, como dices, elegir y pararse para hacerse cargo De acuerdo. y De acuerdo. no quedarse observando. Ser protagonista, ¿no? Bueno, y está conectado entonces con este cuarto elemento o característica, y es el traer la autenticidad de este ser agente de transformación. Ella aparece aquí, esta colombiana costeña, aparece con su acento, con sus temores, con sus dones, con sus valores, digamos como con toda ella, con toda su presencia, y aparece tan auténtica que realmente pues logra conectar y logra escuchar y empezar a ser voz para aquellos que no lo son. Y esto lo hemos visto en otros agentes que hemos entrevistado acá, y pues en nosotros mismos como TAM, como Transformation Agents Mastermind, cada uno de nosotros es tan distinto y tan auténtico y a la vez somos tan iguales, ¿no? Pero somos muy auténticos. Algo lindo de la autenticidad es cómo empieza a aparecer también como con la confianza. Y yo lo sentí como conversando con ella durante la entrevista la semana pasada, como a medida que se va conectando con el mismo problema, con el ser voz, empieza a aparecer eh, la, desde su autenticidad y tomando mucha fuerza como para los siguientes pasos. Creo que hace parte de lo que hemos visto también en otros agentes. Bueno, entonces eso nos lleva como al siguiente punto, a la siguiente característica que hemos visto y que queremos resaltar. Y ella habla desde el principio de sus mentores. Habla de quienes aprendió, quienes le permitieron ser quien era, quienes le mostraron ciertas cosas en el camino. Y lo hace desde la gratitud, desde el querer también retribuir esto que ella recibió y que le permitió iniciar el camino y ofrecer solución para otros. Entonces es como siempre tenemos, como decías tú ahorita, que fue Ángeles la palabra, quizás como siempre tenemos personas en el camino que nos ayudan a ver, a aprender, a entender diferentes cosas para poder pues emprender ese camino de transformación y de oferta hacia el mundo. Entonces trae los mentores, en otras los hemos escuchado como maestros también, habló de sus profesores y parece
que no necesitamos hacerlo solos y que una mano amiga en el camino siempre va a ayudarnos a avanzar y a encaminarnos hacia el lugar que queremos estar. Sí, como el poder de la comunidad, ¿no? Como el de invitar a otros, aprender de otros, traer estos mentores y ella ahora también ser mentora de otros, ¿no? Y mantenerse también en ese lugar de seguir aprendiendo, ¿no? Que es la siguiente característica, el modo, el modo aprendiz, el modo en el cual todavía tenemos espacio para seguir aprendiendo y al mismo tiempo para ir entregando lo que ya sabemos. Para mí eso es ese modo aprendiz en el cual puedo aprender y también puedo acompañar a otros, es súper poderoso. No es como el aprendiz que acumula y acumula, sino el que va entregando lo que ya tiene y aún así sigue aprendiendo y sigue descubriendo cosas nuevas. Entonces, esa característica también la hemos visto en nuestros agentes. Oye, ahora que dices el cita modo aprendiz, recuerdo una conversación que viene sucediendo entre nosotros como TAM, donde hablamos de salir del modo zombie, ¿no? Cómo salir del modo zombie donde al final no, ni sabemos para qué existimos, ni qué es lo que estamos haciendo, ni en qué andamos, sino que estamos ahí en automático como en modo avión. Y aquí hay una invitación a estar en modo aprendiz, en modo curioso, en modo entusiasta, en modo al final podríamos llamarlo optimista, porque siempre estamos viendo posibilidades. Si hay algo que no sale o que no resulta, como ella nos comentaba, de ir ajustando la ruta en el camino, también eso requiere pues de nuestra propia conciencia de elección de que es posible seguir aprendiendo, es posible cambiar, es posible hacerlo de una manera diferente. Pero necesitamos esa conciencia, si no, seguimos en ese modo zombie. Modo aprendiz versus modo zombie. Tal cual, tal cual. Ahí está el botoncito del celular para un lado y para el otro. Sí, sí, sí. Y bueno, y esta séptima y última característica, y ahora les hacemos el resumen de las 7, pero esta séptima característica sí que me pareció importante cuando ella la trajo, y la trajo en su invitación a los agentes que nos están escuchando, y es tener conversaciones difíciles. Y esto lo hemos visto y lo hemos escuchado en varios agentes que hemos entrevistado, donde nos hablan de haberse atrevido, ¿no? Nos hablan de la valentía, nos hablan de como de ok, preparo el espacio, sé con quién necesito conversar y me atrevo y doy este paso y me atrevo también que tiene que ver como con exponerme, que tiene que ver con llevar mis ideas, tiene que ver con sustentar lo que estoy viendo, el cambio que estoy viendo que es posible, tiene que ver con convocar, cuando a veces no sea muy popular convocar. Entonces, esta invitación que ella nos hace, pues creo que es uno de esos elementos que también hemos visto transversal en quienes han pasado por acá por este podcast. Y hablaba como de si necesitamos tener conversaciones difíciles, es importante tenerlas. Ahorita que te escuchaba, la valentía y el coraje están ahí bien, bien, bien cerquita, porque muchas veces vemos la necesidad de las conversaciones difíciles y por no querer entrar al conflicto, por no querer dañar la imagen, por no querer, no, por no sentirnos capaces tal vez de sostener el espacio, las evitamos. De Entonces acuerdo. es como cómo entrar a ese lugar y cómo sostenernos y mantenernos para pasar adelante. Como que yo siento que una conversación difícil siempre trae adelante algo positivo. Entonces es poder pasar el espacio y poder acercarnos sí, a lo que trae el enfrentarnos al conflicto, no de manera violenta ni de manera eh, destructiva, sino de poder sostener el conflicto y argumentar y poder buscar Que requiere nuevos mucha espacios. presencia. Sí, que requiere mucha Totalmente. presencia hacia gente, ¿no? De saber en dónde está parado. Bueno, pues ¿te parece si hacemos un resumen? Entonces, ¿cuáles son esas 7 características? Claro que sí, dale. Vale, entonces, 1, conciencia. Hay un proceso personal, nos miramos a nosotros mismos. 2, identificamos un problema en el mundo. Hay una necesidad la cual estamos viendo.
3, elegimos conscientemente ser parte de esa solución y nos conectamos con esa solución. 4, traemos nuestra autenticidad. Somos plenamente cada uno de nosotros. 5, estamos en modo gratitud con nuestros mentores. Y eso nos conecta con la sexta, que es que estamos siempre en modo aprendiz, no modo zombie, modo aprendiz. Y 7, tenemos y sostenemos conversaciones difíciles. Súper. Y oyéndote, me acordé que nos faltó una. Cuenta, ¿cuál? Ya que 8. resumiste y concluiste, entonces la voy a meter otra. Ella habló de otra metáfora que para mí es bien ilustradora, es de poner piedritas, poner ladrillos para construir algo grande y de cómo hoy pueden mirar para atrás y ver que esas piedras están teniendo impacto y están teniendo como resultados importantes, pero como el irlas poniendo una a una le permitió avanzar y atreverse. Entonces, nada, le voy a sumar la octava de ir poniendo Buenísima. ladrillos para construir 8. Entonces, catedrales. 8 paso a paso, ¿no? El ladrillo a ladrillo, piedrita a piedrita, un paso a la vez. Genial. Gracias por sumarla, me encanta. Bueno, Súper. y tenemos 3 prácticas también que aquí como resumiéndola, tú y yo estábamos conversando hace un rato de cómo ponerla de una manera muy sencilla para quienes nos escuchan y se las lleven para que empiecen, si es que no han empezado, a traerlas a su día a día, a traerlos a su vida común. Arranquemos con la Súper. primera. Dale, entonces la primera que nos trae ella habla de su espiritualidad, de su conexión con la relevancia, con lo importante. Tiene que ver para mí también como con el mantenerse centrada, conectada, presente, como con un sentido, con un propósito. Y ella lo habló como de su espiritualidad con Dios, pero no necesariamente tiene que ser Dios, es como a qué me conecto yo, qué me motiva y qué me alimenta un poco desde mi espíritu. Entonces es mantenernos ahí, presentes, conectados y centrados para poder movernos en Y las para que, vicisitudes. claro, y para que sea práctica esto, pues es llevarlo a como una rutina diaria de meditación, de oración, de contemplación, como ella nos hablaba de su meditación y de su oración. Pero cómo volvemos esta conexión, esta espiritualidad, un espacio diario que nos permite estar en esta grandeza, en este modo confianza de que hay algo más grande también que está con nosotros, que nos sostiene y que nos permite dar los pasos que necesitamos. Bueno, voy con el segundo, la segunda Dale, práctica. dale. Dale. Entonces, la segunda es el autocuidado. Y esta me encantó. Ella volvía a traer como el respirar, era hacer deporte, el alimentarse bien, pero nos traía esta práctica en medio de esta dificultad o de este gran tema donde ella estaba en Providencia, rodeada en medio de agua, rodeada de tragedia, ¿no? Había una tragedia en la cual ella estaba siendo parte de la solución y pues era muy fácil autoconsumirse, ¿no? Y dejarse consumir por lo que estaba sucediendo alrededor, de tanto dolor, necesidad y miseria. Y ella decía, ¿cómo no olvidarnos de nosotros? ¿Cómo no olvidarme de mí? ¿Cómo poder recordar conscientemente, respirar, alimentarme bien? Porque podía pasar un día perfectamente sin alimentarme, pero entonces al día siguiente pues ya no valía ni 5, ¿no? Entonces, no olvidarnos de nosotros, cuidarnos, cuidar nuestra salud integral, física, emocional, por todos los lados, todos los días, recordar que si no estamos bien, es como en el avión cuando nos dicen, si sale la máscara, por favor, póngasela usted primero y luego póngaselo a los niños o a los mayores. Si no estamos bien nosotros, si no nos estamos autocuidando, pues es, digamos, más difícil y más retador poder estar para otros. Sí. Y yo también la escucho como en cuidar este cuerpo que nos sostiene y nos mantiene, ¿no? Como necesitamos dormir,
que necesitamos comer bien, que necesitamos movernos o hacer deporte, cada cual establecerá la práctica que le conecta y que le hace sentido. Ella hablaba, creo que salir a caminar, a trotar en el espacio que tenía. Y también es como de cómo adaptarnos, ¿no? ¿Qué puedo comer bien en una isla? ¿Qué deporte puedo hacer en un lugar donde tal vez no hay instalaciones ni nada con la cual pueda practicar deportes formales? Entonces es como no olvidarnos de cuidarnos y de buscar maneras. Siempre hay alguna que pueda permitirnos ese autocuidado. Súper. Y eso me lleva a la última práctica que también tenía que ver como con rutina, pero esta rutina ella la ponía muy desde el planear, desde el priorizar, desde el elegir. Ella hablaba de cómo elijo lo que tiene que ser para allá, lo que no da espera, lo que tiene prioridad, lo que necesito cambiar y como lo que puede esperar un poco. Entonces, cómo también tener muy presentes esas elecciones y esa priorización de lo que no puedo dejar, de lo que tengo que hacerme cargo y de lo grande que necesito para que las cosas ocurran. Entonces, esas son nuestras tres prácticas que traemos como de la conversación con María Claudia. La primera es la espiritualidad, la conexión. La segunda es el autocuidado, el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Y la tercera es el ordenar, el elegir, el planear y priorizar en nuestro día a día, como comiéndonos de a poquitos el pastel. Buenísimo, ¿no? Y ya para ir cerrando, ha sido deliciosa esta conversación, pero para ir cerrando, quiero traer esta reflexión que nos hacía María Claudia en forma de pregunta para que la dejemos para nuestros agentes, para la reflexión mientras nos volvemos a encontrar. Y cuando le preguntábamos a ella cuál era el reto mayor, ¿no? Al que se enfrentaba, ella decía, es que no sé a veces cómo hacer para que al otro le importe lo que a mí me importa, ¿no? Y nosotros conectábamos en la conversación con ella con la relevancia, cómo poder traer nuestra voz, nuestras preguntas, las convocatorias que hacemos, traerlas con relevancia, donde el otro pueda escuchar y pueda conectar. Y eso es lo que queremos hacer con ustedes en este podcast. Queremos conectar con cada uno de ustedes y poder inspirarlos y mostrarles que sí es posible. Podemos cambiar un pedacito al mundo, un ladrillo a la vez, una piedrita a la vez. Y quiero traer una frase acá de Robin Sharma, de uno de sus libros, Héroes de cada día, que es precioso y muy, muy, muy recomendado. Y él nos dice, hoy y cada día a partir de ahora de tu vida, única y gloriosa, brillante, luminosa y de gran ayuda para muchos, conserva con uñas y dientes la libertad ilimitada para dar forma al futuro, materializar las ambiciones y magnificar las aportaciones de tus sueños, intereses y compromisos. Manifiesto para los héroes de cada día, de Robin Sharma. Y así nos vamos despidiendo de ustedes. Gracias por escucharnos en este episodio. Elsa, ¿cómo nos despedimos? Y los invitamos también a escuchar nuestro próximo episodio, que estará maravilloso porque va a empezar a conectar con el cierre de este año 2022. Bueno, yo me despido trayendo también un mensaje de María Claudia, y es como también para quienes todavía no han adquirido la conciencia o no les importa lo que a mí me importa, es mantenernos en diálogo permanente y constante, como seguir ahí y seguir presentes. Y también algo que estamos haciendo, que gracias por estar ahí escuchándonos, ya llevamos más de 30 episodios, estamos con eso y como dice María Paula, estaremos ahorita en el fin de año cerrando y celebrando para lanzar una nueva temporada, pero me despido con eso, con el sostenernos, con la constancia y con el escúchanos la próxima semana. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast
y lograr cosas aún mayores. Gracias.